Mi nombre es Roberto Ciciero, soy el coordinador de la sección de espiritualidad de Kogan. Dentro de la sección de espiritualidad de Kogan trabajamos con el concepto del hombre holístico. Yo te agradezco muchísimo, Melanie, tu presencia y bueno, y vamos a por eso, ¿no? Yo soy Melanie y soy pastora de la iglesia, la Community Church of Madrid, que es una iglesia ecuménica. Bueno, ya me diste, o sea, la iglesia, cuando decimos iglesia hablamos de básicamente la parroquia, la congregación, ¿no? Y soy americana, soy de Alabama, y soy presbiteriana de ahí, pero nuestra iglesia aquí es de todos, porque tenemos gente de la iglesia católica, la iglesia pentecostal, la iglesia anglicana, presbiteriana, metodista, de todo. Bueno, y soy profesora de la Universidad de San Luis de Teología. Y tengo alumnos de todo el mundo. Tengo mexicano, no tengo nadie de Irlanda, pero he tenido tengo de Libia, de Egipto, de Tailandia, de Corea, este trimestre, americanos, españoles también, no sé, pero mucho venezolano viene ahora, que se entiende, y bueno, así que nada, yo voy a hablar un poco de esto y cualquier pregunta que tengáis, me preguntáis. Este es un árbol de las iglesias que a mí me gusta porque me gusta pensar en algo muy orgánico y se ve aquí las raíces del judaísmo de donde venimos. Luego Jesús nació del judaísmo y luego se llegó a establecer a la iglesia, y cuando en los primeros siglos, el siglo IV, con el credo niceno, ya hubo alguna iglesia que no aceptó las palabras filosóficas que se utilizaron en el credo, ya cuando empezaron a declarar doctrinas que no usaban el lenguaje bíblico. Así que estas iglesias como la copta, la armenia, son iglesias muy antiguas y sencillamente pues no aceptaron ese mismo lenguaje, pero son iglesias. Y luego ya hubo algunos reformadores por ahí, pero primero cuando se dividió la iglesia entre Oriente y Occidente, entonces tienes la iglesia católica, la que tenía su sede en Roma, y luego aquí la iglesia ortodoxa, y en el siglo XI, y eso fue porque también por lenguaje en el credo, también por cosas políticas, de idioma, etc. Pero era porque añadieron en la iglesia de Occidente y del Hijo, o sea que el Espíritu Santo descendió del Padre y del Hijo, y los de Oriente no les gustó que se decidiera sin ellos y pensaban que eso bajaba más de nivel al Espíritu Santo, y entonces se separaron. Y seguimos juntos en Occidente, hubo algún reformador ahí en los menonitas, etc. Pero luego ya en el siglo XVI, que este es el año que se celebra los 500 años de la Reforma, Martín Lutero hizo su protesta contra cosas de la Iglesia Católica que creía que no estaban conforme a la Biblia. Y después la siguiente generación fue ya Calvino, y de ahí viene este ramo reformado, y él es un poco como Tomás de Aquino de la Iglesia protestante. Él sistematizó las creencias y en base de las creencias básicas ya desarrolló pues todo el sistema teológico en base de eso. Y Calvino estaba en Ginebra, y Zwingli estaba en Zúrich, que también era reformado, y los escoceses que estaban escapando de la persecución en Inglaterra, que fueron a Ginebra, se hicieron de esa línea calvinista, y ya cuando volvieron a Escocia fundaron la Iglesia de Escocia. Y luego los puritanos, que escapando también la persecución religiosa, que fueron a Estados Unidos, establecieron la iglesia presbiteriana.
Y no es una iglesia que pretenda ser la iglesia en esta tierra, que todo el mundo tiene que ser presbiteriano. Es una iglesia que tiene esta teología y es el sistema de gobierno que le da ese nombre. Entonces es gobierno representativo, democracia representativa, no es jerárquica, no hay un papa y suelen ser iglesias nacionales. Entonces la Iglesia Evangélica Española tiene esa estructura presbiteriana de gobierno de pastores y de laicos, porque el poder corrompe y si se concentra todo el poder en el clero puede haber corrupción. Entonces, pero los laicos no tienen la misma preparación, los mismos estudios para predicar, para enseñar sobre la Biblia, etc. Normalmente, siempre puede haber alguno que sí que tiene esa formación, pero lo normal es que trabajan en otras cosas. Y entonces el gobierno es compartido y por eso se llama presbiteriano. Y la iglesia donde estoy ahora, la congregación, como he dicho, sí, tenemos gente católica, gente episcopaliana, que es la iglesia católica, o sea, la iglesia anglicana en Estados Unidos, las asambleas de Dios, ¿sabes? Más, sí, ¿no? Ahí. Presbiteriana, mi copastor es de la iglesia, también es una iglesia reformada, es un poco más congregacional. Los metodistas, sí, ahí están, así que eso nos sitúa un poco. Y estas son las bases de la teología protestante. Intentamos que todo sea conforme a las escrituras y las escrituras son nuestra última regla. Entonces, sí, y esto es importante porque para la ordenación de la mujer, si llegamos a la conclusión de que no está en contra de la Biblia, incluso tiene una base bíblica, pues aunque la tradición haya sido distinta durante 2000 años, se puede ordenar a mujeres como pastores. Es una fe que dice que somos salvos por Cristo, por lo que nos hizo por lo que hizo por nosotros, entonces salvos por la fe, por la gracia, y solo a Dios sea la gloria, no a nosotros. Esta es mi congregación de Estados Unidos. Las iglesias presbiterianas, se dice que Lutero cogió a la iglesia católica como la cajonera de la iglesia católica, abrió los cajones y quitó las cosas que veía que estaban en contra de la Biblia, como la adoración a santos y cosas así. Pero Calvino cogió los cajones, echó todo al suelo y volvió a colocar solo lo que veía explícitamente aprobado por la Biblia. Entonces las iglesias calvinistas normales son más como nuestra congregación aquí, que nos reunimos en un espacio de paredes blancas, con ventanas donde entra la luz sin adornos, solo con una cruz y la Biblia. Pero la mía no es así, es más como... yo no sabía, yo pensé que así eran las iglesias presbiterianas y hasta que tenía 25 años y me dijeron, no, que eso no parece nada, porque tenemos vidrieras preciosas, es como una catedral europea, pero tenemos cojines en los bancos, aire acondicionado, acústica perfecta, todo eso, sí. Yo soy de Alabama y la iglesia ahí es muy... Las iglesias son un poco el centro de la sociedad, es una ciudad muy religiosa y entonces pues tienes tú donde se hacen los cultos de alabanza con el coro, luego hay edificios para la educación, las clases para niños, para adultos y muchas actividades y conciertos y cosas. Así que ahí lo tenéis. Y para mí, bueno, yo crecí ahí, pero luego, como soy de Alabama, es sobre todo bautista. Y los bautistas son iglesias muy congregacionales, independientes. Su gobierno es muy independiente. Y estudié mucho la Biblia. Y entonces estuve ahí y eso me gustó mucho porque habla mucho de la relación personal con Jesús y conocer a Dios y
tener una relación fluida con Dios, de orar, de escuchar, de seguir a Cristo, y eso pues fue una experiencia muy bonita, y me llevó a querer salir y hacer cosas en misiones, y entonces empecé con ellos, pero luego con la Iglesia Presbiteriana, que tenía más oportunidades pues, para trabajar con los sin techo, ir a Honduras, hacer misiones médicas, íbamos a la frontera de México con Estados Unidos a construir casas muy sencillas porque éramos voluntarios y dos tenían idea y los demás mezcla cemento y ya está. Pero eran experiencias muy bonitas y eso es lo que me llevó a querer estudiar español, porque yo no entendía muy bien, pero empecé con mis padres la primera vez, tomamos un curso y luego en la universidad empecé a estudiar a tope porque quería poder hablar y sobre todo escuchar lo que la gente me decía. Y eso me llevó poco a poco a dejar a la Iglesia Bautista porque primero teníamos un pastor muy bueno, un director de jóvenes muy bueno, pero después ya cambió un poco la cosa y se enfocaba mucho en la salvación. Y el mensaje era salvación, salvación, siempre si eres salvo o no eres salvo, si eres salvo o no eres salvo, toda la salvación eterna. Y yo decía, claro, soy salva, entonces ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo vivo mi vida? Y la Iglesia Presbiteriana nos dio muchas oportunidades para salir a ayudar a la gente necesitada y no solamente para convertirlos, que era el enfoque de la Iglesia Bautista. Ayudamos a los pobres para poder predicarles sobre el amor de Cristo, para que ellos se conviertan y se hagan cristianos, y ese era todo el enfoque. Y la Iglesia Presbiteriana decía, damos de comer a la gente porque tiene hambre. Y Jesús decía, hay que dar de comer a los hambrientos porque se preocupa por ellos, porque tienen hambre, no es por intentar manipularles a aceptar nuestro mensaje. Y entonces volví a la Iglesia Presbiteriana. Y eso me llevó al final a ir al seminario. Este fue el pasaje de la Biblia que estaba leyendo cuando sentí el llamado para ir al seminario. Y yo quería ser misionera, ya sabía eso, pero quería ir a Latinoamérica, pero no sabía qué tipo de misionera. Entonces yo estaba preguntando a Dios, ¿cuál es la necesidad más grande? Y yo iré a solucionar eso, o sea, bueno, solucionarlo, eso no tenía tanta prepotencia, pero me dedicaré a eso. Pero luego escuché a alguien que decía que tenemos que mirar no solo la necesidad del mundo, sino también a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestros dones, qué podemos hacer nosotros, qué capacidades tenemos nosotros. No cualquier pieza no cabe en cualquier espacio, ¿no? del puzzle. Y estaba leyendo esto y decía, estas son las palabras de Jesús en su primer sermón, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y él está citando de Isaías, y yo realmente en el momento no estaba leyendo esto de Lucas, sino en Isaías, y dice que también ha venido para dar alegría a los que están tristes, a dar consolación a los que están en duelo. Y yo entendí que antes yo pensaba que solo las ayudas materiales eran las realmente necesarias, pero entendí que también esa ayuda espiritual es muy importante. Y entonces, pues, al seminario. Pero no quería ser pastora, quería ser misionera, pero quería tener más formación porque si la gente me preguntaba cosas, quería poder contestar, explicar, y por eso. Entonces, este es el seminario donde estudié en Atlanta, que está a 2 horas y media de mi ciudad,
había estudiado en la universidad a 7 horas, porque nosotros hacemos formación de 4 años, que hice estudios latinoamericanos, queriendo ir a Latinoamérica, y después trabajé 2 años en mi iglesia, y luego hice, se llama el máster de divinidad, que son 3 años, y dije voy a ir un poco cerca, porque luego ya veremos dónde acabe. Esta es mi clase de mi promoción, ¿no?, del seminario, y encontré la foto en internet y la pongo porque se puede ver, no sé si desde aquí, que la mitad éramos mujeres y la mitad hombres. Luego yo vine aquí a comillas a estudiar y no era esa proporción en las clases, eran sobre todo hombres y alguna mujer, alguna monja, alguna que estudiaba teología, pero aquí sí, era mitad-mitad y la gente, algunos que se graduaban de la universidad y ya sabían que querían ser pastores y entraban al seminario, otros que habían sido abogados, 4 abogados en mi clase, digo ya, que es abogada, y también, pues de todo, hubo una abuela, ella era la mayor, porque hay gente que hace otras cosas y después van al seminario y esa es mi clase. Y lo que determinó mi destino de venir aquí es que el tercer año de la universidad vine aquí a Sevilla a estudiar en la Universidad de Sevilla y conocí a mi marido, que es de Murcia, en Cazorla. Él estudió aquí en Madrid, pero nos conocimos en Cazorla y entonces al principio él decía, sí, qué aventura ir a Latinoamérica y tal, pero después ya empezó a decir, bueno, no estoy tan seguro, él es ingeniero, no sabía, aeroespacial, qué tipo de cosas que podría hacer ahí. Y entonces yo vine aquí a hacer las prácticas, conocí a la Iglesia Evangélica Española y vi que sí que había iglesias aquí, que podía ejercer el ministerio aquí. Y entonces vine aquí a España. Y al principio no había ningún puesto para mí en Madrid, no quería ir a otra ciudad porque justo me había casado y llevábamos años por separado y dije no vengo aquí para trabajar en Málaga y en Madrid, eso no tiene sentido. Así que me puse a estudiar en comillas porque me dijeron que me vendría bien saber qué es ser minoría religiosa, porque yo apenas conocía a católicos en Alabama y dijeron vete a comillas y así verás cómo es para los protestantes en España. Entonces fui ahí y cuando estaba terminando el segundo ciclo de la licenciatura en Teología Dogmática y Fundamental, se abrió el puesto en la Iglesia de Cristo, que es el AIE, este es el Porvenir, donde está la iglesia, y aquí dentro, los niños ahí. Y entonces hice un año de prácticas y ya me quedé ahí, creo que 5 años como pastora oficial, después del nacimiento de mi segundo hijo, porque nosotras nos casamos, tenemos hijos, me di de baja, tuvieron a otra persona voluntaria intermedio y al final yo entré otra vez y seguí un par de años más de voluntaria hasta que por fin tuvieron una pastora. ¿Qué es esta? Es Ruiz, que es la mujer del pastor de noviciado y Calatrava. Y es una iglesia ecuménica, abierta, progresista, y es justo, vosotros no sé, ya lo sabéis esto, pero es una de las iglesias fundadoras del Consejo Evangélico de Madrid, es una iglesia que lleva desde 1869, aquí en España, en una etapa breve de libertad religiosa, se fundó esta congregación, bueno, esta iglesia, tiene en Cataluña, en Zaragoza, en el País Vasco, pero es una iglesia que se ha abierto a la gente de distintas orientaciones sexuales, así oficialmente, y el Consejo Evangélico de Madrid acaba de echarlos, y yo estaba pensando que nuestra pequeña congregación debería escribir una carta de solidaridad con ellos. Aquí he puesto que COGAM ha escrito una carta de solidaridad y
la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas también ha escrito, pero yo creo que nosotros deberíamos hacerlo porque... sí. Vale. Esta es la iglesia donde estoy ahora. Es una iglesia, se llama The Community Church, y es una iglesia donde nos reunimos en inglés, pero somos de muchas nacionalidades. Es muy parecida a la otra iglesia, solo que ahí se habla español y en esta se habla inglés. Y se fundó en 1971 para los expatriados aquí en Madrid, y tenía tres bases. Una, que no tuviera muros, en el sentido de que no tiene edificio propio, no tiene sede oficial, porque los fundadores no querían gastar el dinero en mantener una sede, porque querían poder dedicar el dinero a ayudar a los demás. Y también decían, eso nos da flexibilidad, si somos pocos vamos a un sitio más pequeño, si somos muchos vamos a un sitio más grande, y ya está. Entonces lleva bastantes años reuniéndose en la Universidad de Suffolk, que es una universidad católica americana aquí, y aquí tenéis unas fotos y la página web de la iglesia. Yo no soy la primera pastora, de hecho yo solo soy pastora allí desde junio, y la pastora de antes, estuvo 17 años, es americana, metodista, y sigue viniendo, pero bueno, no sé si tenemos... Bueno, ahí tienes... Tengo tarjetas, si alguien quiere una tarjeta. No se está conectado, pero sí. Bueno, aquí si queréis venir alguna vez, nos reunimos a las 11 los domingos, y es abierto a todo el mundo. Hay aquí, pues, fotos y instrucciones de cómo llegar y lo demás. Vamos, despacio. Entonces, la mujer en la Biblia y la tradición. Yo voy a hablar de cómo yo veo las cosas, y luego si tenéis preguntas sobre cómo lo ven los demás, pues también a lo mejor meto alguna cosa. Entonces, nosotros nos basamos mucho, hay dos historias de la creación en la Biblia. En Génesis 1 se habla de que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, no pasamos de esto a decir que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, varón y hembra a imagen de Dios. En algunas épocas de la historia se ha creído que la mujer es hombre defectuoso, o que no es, o sea, el hombre a imagen de Dios y la mujer un poco menos, pero no, esto dice que sí, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego en Génesis 2 tenemos la otra historia de la creación, que habla de que Adán fue creado primero, y después Dios vio que no tenía un compañero para él, o sea, tenía a Dios y tenía a los animales, pero necesitaba una pareja. Y esto me gusta del Talmud. Aquí tenemos la historia de que Dios creó a la mujer del costado del hombre, y dice: la mujer salió de la costilla del hombre, no de sus pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para ser amada. Entonces nosotros creemos en la igualdad del hombre y de la mujer. La Biblia fue escrita por hombres. A lo mejor alguna mujer tuvo algo que ver, pero los hombres tenían la educación por aquel entonces, tenían el poder. Sí que tenemos figuras en la Biblia. Algo que hacen las teólogas feministas es buscar esas figuras para que reduzcan más, para investigar más sobre cómo habría sido la vida de la mujer. Tenemos a Agar, que fue la primera en dar un nombre a Dios cuando había sido echado al desierto, y llamó a Dios el que me ve, porque le dio la fuente de agua para rescatar a su hijo y a ella. Tenemos a Débora, la general. Dos libros llevan el nombre de mujer: Esther, la reina Esther, y Ruth, que era antepasada de Jesucristo. Y algunas veces se ha dicho que el pecado entró por Eva, y por lo tanto las mujeres tenemos que estar por debajo de los hombres. Es un poco que la culpa es nuestra del pecado.
y hay una denominación, bueno, es más una secta, pero dicen que las mujeres solo se pueden salvar si se casan, porque solo teniendo hijos y tal. Pero eso no lo creo yo. Y me gusta que los primeros padres de la iglesia hablaban de aun si el pecado entrara por Eva, la redención entró por María, porque Dios eligió a la mujer para que naciera su Hijo Jesucristo. Y esto dijo San Agustín, que era un poco misógino en otras cosas, pero dijo, el Señor no tenía aversión a los varones porque tomó la forma de un varón, ni a las hembras porque de una mujer nació. Además, hay un gran misterio, que igual que la muerte nos viene a través de la mujer, y echando la culpa, pero los dos tomaron la fruta, la vida nos nace a través de una mujer. Y el diablo sería atormentado por los dos y porque disfrutó de la defección de los dos. Para los protestantes también y para los presbiterianos es muy importante el ejemplo de Jesucristo. Y nosotros intentamos leer la Biblia a través de un enfoque cristológico, una lente cristológica. Entonces, cuando tenemos que decidir si algo de la Biblia hay que tomarlo al pie de la letra, si se aplica hoy, cómo interpretarlo, intentamos mirar qué habría hecho Jesús y qué hizo Jesús en tal situación. Él habló de este tema alguna vez, qué es lo que dijo él. Y eso es muy, muy importante para nosotros y nos ayuda a decidir muchas cosas. Porque a veces yo pienso que la gente más tradicional, que cuando una iglesia empieza a ordenar a mujeres, o empieza a aceptar a los gays, o empieza tal, ya no prestamos atención a la Biblia, ya actuamos por nuestra cuenta y elegimos lo que más nos convenga y ya está. Pero vamos a ser serios. Y entonces en este caso, pues, bueno, Jesús no habló de la homosexualidad, nada, entonces una obsesión de la iglesia con el tema no tiene sentido porque Jesús ni siquiera habló de eso, habló mucho del dinero, de cómo hay que hablar, tratar el dinero, habló mucho de la avaricia, cosas así. Y que sí que tuvo un buen trato con mujeres. Tenemos imágenes de los primeros catacumbas en Roma, con historias de la Biblia de Jesús cuando curó a la hemorroísa, que tenía flujo de sangre y ella se consideraba impura. Una mujer siempre tenía la potencial de ser impura, entonces un rabino no se dejaría tocar por una mujer, pero Jesús, en cambio, no solo se dejó tocar con ella, sino quiso hablar con ella, saber quién era, tratar con ella. Este domingo pasado, nuestro texto del Evangelio fue sobre la samaritana. Si alguno aquí es católico, seguimos más o menos las mismas lecturas los domingos que la Iglesia Católica. Y aquí sostuvo una conversación muy larga con ella. Sus discípulos se escandalizaron un poco, como es que habla con una mujer, pero Jesús ahí hablando con ella tal cual. Luego María y Marta. Marta, que jugó un papel más tradicional de servir a la mesa, y María se sentó a los pies de Jesús. Y cuando su hermana dijo, dile que venga a ayudarme a la cocina, él dijo, está muy bien lo que está haciendo. Entonces Jesús cuestionó un poco esos que había que encasillar a la gente en papeles así muy estrictos. Y luego las mujeres que le seguían fueron las primeras en descubrir la tumba vacía y en ir y decir que había resucitado Jesucristo. Entonces estas historias son importantes para nosotros porque luego la iglesia, si las mujeres llegaron a tener liderazgo y sí que hay figuras en la primera iglesia de mujeres que igual tuvieron una iglesia en su casa y eso podía significar algún liderazgo, bastante rápidamente la iglesia les metió en un segundo lugar. Y para la iglesia católica es muy importante que Jesús fue hombre, porque el cura, cuando
celebra la Eucaristía representa a Jesucristo, no solo que el cuerpo y la sangre, pero que Él mismo se supone que es figura ahí de Jesucristo. Para nosotros, no, es Jesucristo que nos ofrece su cuerpo y su sangre, y el pastor o la pastora sencillamente oficia, pero no representamos físicamente a Jesucristo. Entonces el género no es una barrera, y decimos que Jesús vino como hombre porque eso era más fácil en la época, le daba más libertad, y entonces pues tenía más sentido. Pero luego tenía seguidoras y seguidores. La Iglesia Católica se ha enfocado más en los 12 discípulos, como los 12 tribus de Israel, y eso que eran todos hombres. Y nosotros nos enfocamos más en que sí, eso era importante, pero tenía seguidoras también. Algunos de esos 12, Judas lo traicionó, luego llegó otro. Algunos no se escucha mucho sobre ellos, pero sí sobre otros seguidores que eran importantes. Entonces, eso no debe ser una barrera tampoco para que las mujeres puedan ser pastoras. Y también hoy en día las mujeres tenemos las mismas, bueno, no en todo el mundo, pero en muchas de nuestras sociedades tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades de estudiar, de formarnos. Entonces, ¿por qué la Iglesia debería ser una excepción para que podamos ser líderes? El apóstol Pablo solemos decir que era teológicamente progresista, pero socialmente conservador. Era más del tipo de, veía que tenías que elegir las batallas, decimos, porque los cristianos estaban sufriendo bastante persecución. La gente pensaba que como hombres y mujeres se reunían, igual eran orgías. Tenías a ricos y a pobres, y eso era raro, como comían el pan y el vino, pero hablaban del cuerpo y de la sangre, igual eso eran orgías canibalísticas, o sea, había muchos rumores. Entonces Pablo quería evitar más escándalo. Entonces, bueno, hay cosas que son fundamentales, no vamos a dejar la Eucaristía, ni lo que significa, pero ni reunirnos con pobres y ricos y tal. Pero luego quiso mantener el patriarcado más bien en la familia, en la sociedad. Entonces llegó a decir cosas como esto: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. También nosotros creemos que no se puede solo aferrarse al pie de la letra aquí, porque ahora no distinguimos entre judío y gentil. Bueno, algunos sí, pero yo no. Pero a lo mejor puedo tener prejuicio contra alguien de otra raza, o de otra nación, de otra etnia, o lo que sea. Y entonces tenemos que mirar qué significan las palabras. Y entonces, pues, en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, para trabajar para los derechos de los africanos americanos, esto se podía leer: no hay negro ni blanco, no hay americano ni sirio. O sea, hay que mirar qué significa esto cuando habla de nuestra unidad. No hay español ni americano ni mexicano, ¿no? Luego, entonces él decía cosas así, pero luego también decía cosas como esta carta a Timoteo, aunque está escrita en nombre de Pablo, hoy en día muchos académicos creen que esto más bien fue producto de la iglesia más tardía, cuando no en la vida de Pablo, porque los primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, como unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, y las cartas de Timoteo reflejan más estructura eclesial de un poco más adelante. Pero bueno, aquí dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos
sí, permanece en fe, amor y santificación como bestia. Entonces, claro, este no es mi pasaje. Se puede entender, ¿cómo lo entendemos? Pues, primero, así eran las cosas en la sociedad. Segundo, se piensa que igual las primeras iglesias eran como esta comunidad. Esto no es una iglesia, es una comunidad de zoroastrianos en Irán hoy en día, pero una congregación, ellos son monoteístas también en el Oriente Medio, así. Y aquí tenemos a las mujeres por un lado y a los hombres por otro lado. Entonces hay académicos que dicen que si se sentaban así, si las mujeres preguntaban cosas a sus maridos durante las celebraciones, porque los hombres tenían más formación que ellas, eso causaba problemas y entonces mejor silencio. Hay otra gente que toma esto a pie de la letra. Yo cuando estaba en el instituto iba a un estudio bíblico dirigido por una mujer que era buenísima enseñando sobre la Biblia, pero ella creía que no podía ejercer autoridad sobre los hombres. Entonces solo la clase para mujeres. Y las mujeres podían en su iglesia y en otras enseñar a niños y a otras mujeres, pero nunca a hombres. Yo tenía un amigo que le encantaba cómo esta mujer enseñaba, entonces él se sentaba ahí detrás para que ella no le viera, para poder escucharla. Entonces, bueno, tenéis esto. Y lo que, claro, hay gente que dice, bueno, si Pablo no escribió eso tiene menos autoridad, pero si está en la Biblia tiene la misma autoridad, lo escribiera quien fuera. Entonces lo que solemos hacer es decir, Pablo escribió eso en la misma carta en que escribió que, no, eso era Timoteo, perdón, esta es otra que es parecida. Aquí dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caigan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, esto es así. Pero en la misma carta dice que cuando las mujeres hablen en la iglesia deberían llevar el pelo tapado. Entonces se ha dicho que no tienen que hablar, pero en la misma carta dice cuando hablen que se tapen el pelo. Parece que estaba hablando a ciertas situaciones, pero no en general diciendo que las mujeres no pueden hablar. Y también decimos que estos son reflejos de cómo era la sociedad. Dice que un hombre no puede tener pelo largo, una mujer no puede tener pelo corto, una mujer que vino a la Iglesia de Cristo hace unos años que venía de Ecuador, de una iglesia muy conservadora, un domingo no tomó la comunión y después de la Eucaristía me preguntó, me vino llorando y me dijo, yo no he ido a comulgar porque me he cortado el pelo. Y mi pastor en Ecuador decía que una mujer que se cortase el pelo era intentar parecer a un hombre. Y eso está en contra de esto y entonces yo no me sentí libre para acercarme a la mesa. Y la mujer iba todo de rosa, totalmente de rosa. Pero en su iglesia no, así. Y dije, mira que eso no importa, estas son cosas de la cultura, del pasado, no nos vestimos como ellos. Hoy en día no se considera que está mal que un hombre tenga pelo largo ni que la mujer tenga pelo corto. Por lo tanto, esto es de la cultura y no la palabra de Dios en todo momento. Y luego también creemos que Dios es capaz de hacer cosas nuevas. Entonces, aunque por aquel entonces sí que fuera necesario que las mujeres no tuvieran liderazgo porque tenían menos formación, porque tenían menos libertad, porque habría causado escándalo, hoy en día Dios puede hacer algo nuevo, como dice aquí en Isaías 43. Y también Pedro, en el día de Pentecostés, en su predicación después de
descendiera el Espíritu Santo, dice que esto fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, pues también esto aquí dice que hijos e hijas profetizarán, y entonces esto es algo que hace el Espíritu, y quien recibe el Espíritu, pues que predique. Nuestra iglesia, desde la Reforma, tienen este lema que es siempre reformanda, que significa siempre reformándose, siempre siendo reformadas a la luz de la Biblia. Y entonces, si llegamos a la conclusión de que Dios nos creó igual y Jesús trató a los hombres y a las mujeres por igual, y los motivos para que no hubiese liderazgo de mujeres en el pasado ya no son vigentes hoy, podemos tener hombres y mujeres como líderes en la iglesia. O sea, no importa que la tradición haya sido distinta, si la Biblia nos demuestra otra cosa. Entonces, este lema, pues, pero en esto y en todo, siempre tenemos que estar mirando la iglesia santa. Somos una iglesia santa, o sea, cómo es nuestra vida, estamos viviendo de forma santa. Si es una iglesia católica, o sea, con más comunión con los cristianos por todo el mundo, y si es apostólica, si estamos siguiendo en los pasos de Jesucristo, que se acercó a los marginados, que intentó crear una gran comunidad con todos, y especialmente con los que han sido excluidos. Yo suelo usar esta metáfora para las iglesias protestantes comparadas con la iglesia católica, porque nuestras iglesias, como dije antes, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos es la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Hay una iglesia presbiteriana en México, hay una iglesia presbiteriana en Argentina, y son iglesias que están asociadas las unas con las otras, como en la Alianza de Iglesias Reformadas, pero esa asociación es más como Naciones Unidas. Cada iglesia tiene su gobierno nacional, como los países tienen su gobierno nacional, y de nuevo es democracia. En la democracia la mayoría gana, pero la minoría siempre tiene voz, y si la minoría consigue convencer a la mayoría, pues ya la mayoría se mueve. Y esto es más fácil si estás... es más fácil empezar a moverse si estás en un coche, pero la iglesia católica es más como un tren, y un tren es muy largo, y porque la iglesia católica está por todo el mundo. Entonces podemos pensar en Europa, la mayoría de la gente cree en la igualdad de hombres y mujeres, o en Europa la mayoría de la gente aprueba los anticonceptivos, o en Europa la mayoría de la gente ahora pues tiene aceptación de personas de otra orientación sexual. Pero en África puede que no sea así, en China puede que no sea así. O sea, la Iglesia Católica tiene que gobernar sobre todo el mundo, con gente de muchas culturas, y entonces para hacer un cambio todo el mundo tiene que montar en el tren, y para que el tren se mueva es mucho más difícil. Entonces nuestra manera de ser es más ligero, es más fácil progresar. La Iglesia Católica diría también es más fácil equivocarse. Si todo el mundo ha montado en el tren, tienes mucho apoyo y estás bastante seguro que vas en una buena dirección. Entonces cada uno tiene sus ventajas y desventajas, yo creo, pero desde luego el tema de la ordenación de la mujer, o sea, la ordenación a la gente homosexual, pues nuestras iglesias, siendo como el coche, han podido progresar. La Iglesia Católica está estudiando ahora, hay una comisión del Papa para estudiar si las mujeres pueden ser diaconisas, porque sí que hay bastante evidencia de la primera iglesia que hubo diaconisas, y la cuestión es un poco si solo pueden hacer ciertas cosas o si pueden hacer lo mismo que los hombres, pero hay una comisión que se formó
yo creo que en otoño un profesor mío de comillas está en ello y eso podría ser un avance. Que justo ahora el Papa ha dicho que los curas hombres que quieren ser curas en sitios donde hay falta de sacerdocios igual se podrían casar porque hay falta de sacerdotes. Y entonces no está quitando el celibato, pero como el celibato no fue requisito hasta el siglo XIII o por ahí, o sea, la Edad Media, eso es solo derecho canónico y eso podría cambiar. Entonces eso sería lo mejor. O sea, lo primero en cambiarse antes de las mujeres. O sea, las mujeres parece que por ahora no se puede hablar del tema. O sea, Juan Pablo II dijo que no se podía hablar y el Papa Francisco, por muy progresista que sea, tampoco ha demostrado un avance en el sacerdocio de las mujeres, sí de las diaconisas. Entonces, pues hay movimientos para ordenar a las mujeres también en la Iglesia Católica y eso. Yo en la universidad doy clases sobre cristianismo y justicia social, pero también doy una clase sobre otras religiones. Y es curioso porque pienso que en Japón la religión nativa de Japón, que es el Shinto, que claro, tienen budistas y es el Zen y lo demás, pero la religión que realmente nació del suelo de Japón, que no se trajo de fuera, es el Shinto, y ellos, no sé si se dice así en español, seguro que no sé. Pero bueno, ellos tienen mujeres y hombres como sacerdotes, un poco por el mismo motivo que la Iglesia Evangélica Española tiene a pastoras, porque en los años 80 hubo pastores que tenían hijas, y las hijas sintieron el llamado de Dios para seguir los pasos de sus padres, y se aceptó que fuesen, y también como el sacerdocio es hereditaria en el Shinto, cuando las familias japonesas empezaron a tener familias muy pequeñas y muchos solo tenían una hija, ¿quién iba a ser? La sacerdote, o sea, la hija, ¿no? En las iglesias, en los templos de los zoroastrios en Irán, han empezado también a tener mujeres sacerdotes, es algo nuevo, desde los años 80 más o menos también. En el Islam, según he oído, realmente no habría una prohibición porque el imán es como el rabino o como el pastor protestante, no somos sacerdotes. Como mediadores entre Dios y los seres humanos. Para los cristianos, Jesucristo es el único mediador, si no nos hace falta un ser humano que sea mediador. Y también los rabinos pues son maestros de la ley. Entonces los judíos más progresistas, que son la mayoría en Estados Unidos, los reformados, tienen mujeres rabinas. Los imames son iguales, ellos siempre se han casado y básicamente son los que dirigen las oraciones y como para orar ellos tienen que orar hacia la Meca y hay que agacharse al suelo. Entonces ellos creen que las mujeres agachándose en frente de los hombres distraería a los hombres del espíritu de la oración. Y entonces, se supone que las mujeres somos muy fuertes y podemos resistir. Entonces, las mujeres tienen que estar detrás de los hombres, o en muchas mezquitas están arriba, en otra parte, podrían estar al lado, pero normalmente están atrás. Entonces, una amiga musulmana me dijo, una mujer puede dirigir las oraciones, no de hombres. Pero es sencillamente por esa diferencia física. Entonces he visto que ahora se están empezando a tener unas mezquitas de mujeres, por ejemplo esta en California, donde mujeres dirigen las oraciones y donde hacen charlas para mujeres y cosas así y eso. Y en el budismo, que es más antiguo que el cristianismo, el Buda primero dejó a su mujer y a su hijo porque pensaba que ellos le iban a
frenar en su camino al alumbramiento, pero cuando ya se alcanzó la nirvana, su mujer fue y dijo, yo también quiero ser monja, o sea, yo quiero seguirte, o monje, realmente son monjes, yo quiero seguirte también. Entonces él dijo, bueno, vale, pero comunidades separadas. Entonces ellos han tenido comunidades de monjes y de monjas desde el principio. Hay países como Tailandia donde por ahora no se permiten, pero sí que desde la época del Buda sí que habían. A veces son un poco de segunda clase, pero como en la Iglesia Católica tienes comunidades monásticas de mujeres y de hombres, y las mujeres en esas comunidades de mujeres siempre han ejercido mucho liderazgo. O sea, ¿no? La Edad Media, las abadesas tenían bastante poder. Así que, bueno, depende de la religión, si esto es algo desde sus raíces o si es algo que ha venido luego, pero bueno, ahí está. Y estoy leyendo este libro ahora, de hecho lo dejé en vuestra casa el otro día, que es una historia de nuestra especie que se llama Sapiens. Es de un profesor de Israel. No lo he leído del todo, pero algo que dice que es muy curioso es, lo comenté el otro día, que dice que al principio estaban las otras especies, los neandertales y otros tipos de humanos, pero nosotros llegamos y en pocos años, no sé si 30.000, ya los demás destrozados y nosotros reinamos. Y pregúntase cómo fue esto, porque dijo que los neandertales, ¿no? Sí. Pongamos que Jairo es un neandertal y yo soy un Homo sapiens y nos entramos en combate. Tú me machacas. Pero si yo me junto con los otros Homo sapiens aquí, podemos pensar en estrategias y porque tenemos más conocimiento y entonces vamos a juntar a todos los vuestros y ¡boom! Y acabamos con todos vosotros. Lo siento. Pero decía que es el conocimiento que hizo que nuestra especie pudiese avanzar. Y una de las cosas, dice el chismoreo, es muy importante porque la gente entra en contacto, nuestra capacidad de ser hombres y mujeres sociales, crear comunidades, pero lo que hizo posible que creásemos comunidades más grandes de 150 personas era nuestra capacidad de creer en lo que no existe, porque este hombre es ateo. Entonces, nuestra capacidad de creer en mitos, en ficción y dar ejemplos de Peugeot, de los coches, ¿no? Dice, esa es una corporación que no se reduce a una persona, pero es algo que existe aunque no exista. Y dice que nuestra capacidad de creer en la religión, por ejemplo, pues yo puedo conocer a Norberto, nunca nos hemos conocido antes, pero si somos cristianos, pues ya tenemos algo en común porque creemos en el mismo mito y eso crea una conexión que hace posible que colaboremos y hacemos cosas juntos. Y dice que también hay otra cosa que tenemos, que es que tenemos flexibilidad en el pensar. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de que tenías todo un pueblo en Francia que creía en el derecho de los reyes para gobernar. Y en una generación, más o menos, cambiaron a creer en la democracia. Entonces, esa flexibilidad nos ayuda a avanzar. Entonces, me pareció aplicable aquí, que nosotros como especie tenemos esa capacidad y las iglesias están hechos de seres humanos y tenemos esa capacidad de avanzar, de progresar, de ver cosas de otras maneras. Dice que los chimpancés no pueden hacer eso, porque habla de otro tipo de monos, y dice que viven en matriarcados. Dice que una feminista de ahí no puede ir a los chimpancés y montar una revolución. Los chimpancés no son capaces de esa flexibilidad de pensar, pero nosotros los seres humanos sí.
Así que, nada, quería concluir con una declaración de fe de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, no lo voy a leer todo, pero sencillamente para demostrar que la Iglesia intenta ser muy inclusiva con hombres y mujeres, teológicamente, socialmente, utilizando el lenguaje que incluya a todos en todo lo que pueda. Entonces, dice, confiamos en Dios, a quien Jesús llamó a Padre. En amor soberano, Dios creó al mundo bueno y hace a cada uno igualmente a imagen de Dios, varón y hembra, de toda raza y pueblo, para vivir en una sola comunidad. Luego baja más, intenta incluir a hombres y a mujeres de la Biblia. Dice, con amor perdurable, el Dios de Abraham y Sara escogió a un pueblo de pacto para bendecir a todas las familias de la tierra. Escuchando su clamor, Dios liberó a los hijos e hijas de Israel de la casa de servidumbre. Amándonos aún, Dios nos hace con Cristo herederos del pacto. Como madre resuelta a no abandonar a su niño de pecho, que es una metáfora femenina de Dios en la Biblia, como padre que corre a dar al pródigo la bienvenida al hogar, Dios sigue aún siendo fiel. Y luego sigue, habla del Espíritu Santo y dice, el mismo Espíritu que inspiró a profetas y apóstoles norma nuestra fe y vida en Cristo por medio de la Escritura. Nos capta por la palabra proclamada, nos hace suyos en las aguas del bautismo, nos alimenta con el pan de vida y la copa de salvación, y llama a mujeres y hombres a todos los ministerios de la Iglesia. ¿Preguntas o comentarios, cosas de vuestra propia experiencia que queréis contar? Pues